Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos cada semana escudriñando las Escrituras para poder alcanzar crecimiento espiritual gracias a lo que la palabra de Dios nos imparte y a quienes Dios elige para que puedan también ayudarnos a analizarla. Bienvenidos a este su programa. Pastor Daniel Ospina, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Es un privilegio muy grande adorar a Dios juntos y declarar en la lección de esta semana que ya no somos más esclavos, somos herederos para siempre con Cristo Jesús. Y qué buen punto para partir, pastor, porque a mí me encanta ese versículo de la semana. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué ha traído a su vida esta semana la lección? Pastor, yo no sé si habrá algo más horrible que ser esclavo. Cuando uno piensa en que todavía haya lugares en el mundo donde la gente no tiene valor, donde la gente obedece porque le toca, no tiene derechos, no es libre. Yo me imagino la vida tan triste, tan aburrida, y suele suceder en nuestros días que hay gente que se cree libre, pero no son felices, andan delgados, andan aburridos, andan estresados, cuando realmente la vida en Cristo y la vida en su ley es una vida de gozo, es una vida de amistad, es una vida de libertad con Cristo Jesús. Entonces me siento muy feliz de que de nuevo esta semana el Señor refresque para mi vida de que en Él yo soy libre. Eso es un pensamiento sublime porque es saber que podemos como cristianos no actuar como esclavos, sino como hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. La palabra del Señor nos dice que los hombres hoy buscan diferentes clases de libertad y resulta que se hacen más esclavos. Así es. Cuenta la lección al comienzo de esta semana. Caso Lutero. Que Martín Lutero pasaba tratando de quitarse su problema de encima. Él hizo penitencia, él se sangró, él buscó hacerse celoso de la ley y guardarlo, y lo que estaba persiguiendo no lo consiguió, hasta que un día encontró que somos libres por la fe, por la gracia en Cristo Jesús, y entonces al resto de su vida con sus miembros de iglesia comparte esa experiencia de la libertad y de la gloriosa herencia que tenemos en nuestro Señor. Pastor, ¿y cómo es que nosotros llegamos a esa condición en Cristo? Pastor, la comparación que se coloca es la comparación de un niño, que al comienzo es totalmente dependiente de alguien que administra sus bienes, pero cuando llega al estado de la madurez ya no depende de otro, sino que por gracia de Dios es libre para voluntariamente obedecer a aquel a quien Él elige obedecer. Y esa pregunta la vamos a manejar en el resto de del estudio de este día, porque necesitamos entender cómo ocurre la liberación. Uno escucha que se están levantando hombres y mujeres que tienen conferencias donde asisten miles y miles de personas buscando la paz, la liberación, el regocijo, pero cuando uno se encuentra luego con esas personas, siguen buscando el tener, el encontrar, el alcanzar y nunca alcanzan, nunca tienen plenitud, nunca están conformes, siguen en la misma esclavitud. Pero esta semana, a través de todo lo que Dios nos presenta, somos libres por su palabra, somos libres en el bautismo, pero sobre todo somos libres en una relación de amistad con el Señor Jesús. Usted acaba de mencionar el bautismo. ¿Y qué tiene el bautismo? Es una de las preguntas de la lección que lo convierte en un evento tan significativo en la experiencia de un creyente. Pastor, en el bautismo nosotros tenemos por lo menos dos experiencias. Número uno, soy libre de las cadenas. Satanás anteriormente se acercaba y me decía, tú eres esto, tú eres aquello, tú tienes tal defecto. Pero ahora en el bautismo yo soy perdonado y Satanás se me acerca para recordarme el pasado y yo lo mando a que mire la cruz y decirle, tú eres un mentiroso porque Jesucristo me liberó. La segunda experiencia que se obtiene en el bautismo
es la experiencia de cambiar de amo. Un amo que antes me esclavizaba y un amo que ahora me libera. Porque él antes me metía en vicios, en dificultades y me engañaba llevándome por un camino de tinieblas. Pero ahora Jesucristo me invita y me invita a caminar con él, produciendo él en mí la victoria que él ya alcanzó. Así que caminando con él, él produce en mí el querer como el hacer. Coge su ley y la escribe en mi corazón y ahora empieza a salir de manera natural como resultado de mi amor por el Señor y de mi experiencia nueva del nacimiento con Cristo Jesús. Pastor, con una experiencia tan especial y lo que trae el bautismo, ¿por qué habrá gente que se detiene? ¿Por qué no hablamos un momentico a esas personas que dicen ahora no, déjeme pensarlo, yo le diré cuándo voy a hacerlo? ¿Cuántas cosas obtenemos a través de esa entrega? Los seres humanos queremos hacer las cosas como a nosotros nos gustan y queremos que ocurran los cambios inmediatamente. Y el humanismo nos ha estado preparando todo el tiempo para decirnos: el poder es tuyo, tú tienes el dominio, descubre el Dios que hay en ti. Y pastor, es triste que una persona que cree que Él es Dios y que tiene el control y el dominio de todas las cosas, un día se encuentra enfermo, se encuentra que la persona en quien confiaba lo traicionó, se encuentra sin dinero y lo más triste, se encuentra en la imposibilidad de lograr lo que se propuso lograr y siente que la vida se acabó y quiere morirse. Pero por otro lado, yo encuentro gente humilde que pasa por pruebas y por luchas, pero pasan sonrientes, pasan cantando, silban, están pletóricos permanentemente, porque en Cristo han recibido una nueva vida, una vida de gozo y de libertad, porque ya no tengo un amo que me esclaviza, sino un amo que me enseña a caminar, pero no solamente me enseña, sino que me da las fuerzas y vive en mí para que la victoria que Él alcanzó, en Él yo sea más que vencedor. Entonces encontramos que hay gente que a pesar de tantas bondades que tiene el seguir al Señor, permanece esclavizados a los rudimentos del mundo, ¿no? Pablo habla de eso. Todos los días al predicar, al visitar, uno se encuentra con personas que siguen considerando que ellos por sus propios medios pueden lograr. Y a través del conductismo y a través de una herramienta psicológica, y no te preocupes, tranquilízate, no piensa en eso, cuando realmente tenemos un amo que vino a nuestra vida y nos ha dicho: déjame tomar el control, déjame llevar tus cargas para que veas tú lo que yo hago. Y el apóstol Pablo lo presenta en Romanos capítulo 8 cuando dice que el Dios de los cielos entregó el secreto, envió a su Hijo en carne, y en la carne venció al pecado, para que todos los que seamos hijos de Dios podamos vivir en la victoria y en el poder a través del cual Él ya venció, que es el poder del Espíritu Santo. Amigos y hermanos que nos acompañan, hay un poder a nuestra disposición que al recibirlo recibimos todas las demás bendiciones, y es la persona gloriosa del Espíritu Santo. Deberíamos clamar mucho más, deberíamos pedir al cielo la unción del Espíritu, no solamente creciendo en Él, pidiéndolo a Él, sino obedeciéndole de tal manera que Él viva permanentemente en nosotros. Entonces, a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa misma ley es escrita en mi corazón, y así como Jesús vivió su vida libremente en total dependencia del Padre, así nosotros podemos comenzar a vivir una vida nueva en la dependencia del mismo Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Pastor, Dios envió a su Hijo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuánta verdad encontramos ahí? ¿Cuánto significado, pastor? El salmista David en el Salmo 16 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Él encontró que todos los argumentos que había procurado conseguir no le sirvieron. Trató, inventó, buscó ayudas, intentó por la música, intentó en la concentración, intentó en la madrugada, en el anochecer, y finalmente se dio cuenta de que solamente hubo uno que venció al pecado, que venció al poder del maligno, y que solamente a través de él nosotros podemos ser vencedores. Hay un joven aquí en la ciudad donde vivimos
que tuvo 17 entradas a la cárcel y un día se halló en un calabozo. Él era drogadicto y esclavizado. Siempre andaba diciendo, no, yo no soy vicioso. Yo cuando quiera me libero de esto. Yo tengo el poder, yo tengo la fuerza de voluntad. Simplemente no he querido. Pero imagínate tú, 20 o 30 años viviendo en esa circunstancia de esclavitud. Y en esa ocasión, muriéndose en un calabozo, temblando de frío, con la presión baja y con su cuerpo pidiéndole droga, reconoció que nada de lo que había probado le podía ser de victoria en ese momento, y por primera vez en su vida le dijo: Dios, yo nunca creí en ti, pero si tú eres grande y si tú eres poderoso, la victoria que le has dado a miles, dámela a mí. En este momento ese joven es director de la obra misionera en una de las iglesias en Medellín, Colombia. Amén. Y además de eso, tiene una compraventa de carros. Ahora lo llaman el doctor, pero uno se va y lo visita y ese hombre no hace sino hablar de la libertad en Cristo Jesús. Amén. Del gozo en Cristo. Por supuesto, consiguió una buena mujer, se casó. ¿Quién no quiere una libertad así? Con Cristo lo tenemos todos. En el Espíritu de Dios hay libertad. Qué bueno, la maravilla del poder del Señor Jesús. Pastor, la lección menciona varios textos que para nosotros son muy familiares, que nos hablan de cómo Jesús toma la humanidad para redimirnos. ¿Por qué tuvo que tomar esa humanidad? Es la pregunta. No solamente porque necesitaba enseñarnos el camino de la victoria y abrir una senda de victoria, sino que tenía que callarle la boca al enemigo, al vengativo, según el Salmo 8, pero también enseñarnos de que a través de su victoria nosotros podemos ser vencedores. En otras palabras, abrió un camino de esperanza. Es que, pastor, si hay algo en lo que insiste en la escritora cristiana Elena de White, es que el ser humano por sí mismo no puede. El ser humano se esfuerza y trata hasta que un día se da cuenta de que solo rindiéndole su vida a Cristo Jesús, en Él encuentra el poder y la victoria para vencer todo poder del mal. Entonces, cuando yo encuentro esperanza, que es lo que Cristo me da, Jesucristo venció en dependencia del Padre y yo en esa misma dependencia en Cristo soy vencedor. Entonces, en vez de vivir cansado, intentando, luchando, esforzándome una vez más, ahora voy a pelear la buena batalla de la fe, que es procurar vivir en amistad estrecha con Cristo, contemplándolo a Él, pidiéndole que Él me dé su victoria, rindiendo mi voluntad permanentemente a Él, y entonces el Señor me va dando de triunfo en triunfo, de fe en fe, de victoria en victoria. No me empuja para que yo trate de alcanzar todo de una vez, que es en lo que muchos, yo no puedo, estoy cansado de prometerme, lo que quiero hacer no lo hago. Pero estamos bien acompañados porque Pablo sintió lo mismo, Moisés sintió lo mismo, Elías sintió lo mismo, pero ellos vencieron y usted y yo podemos ser más que vencedores en el mismo secreto que ellos encontraron: amistad estrecha con Cristo Jesús. Pastor, subrayemos esto último que usted ha dicho de seguridad de victoria. Cómo me gusta que dentro de los textos que aparece el de Hebreos 4, donde dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué mensaje transmitimos a alguien que batalla, como usted lo ha dicho, que quiere hacer lo bueno pero no lo logra, de esa humanidad que tomó Jesús, que fue auténtica y que fue el plan de Él estar aquí con nosotros? Es impresionante que Jesús, según la Biblia, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y caminó entre los hombres. Durmió al lado de ellos, comió al lado de ellos y le permitió a los que le rodeaban experimentar cada día la victoria que se puede lograr. Ese Cristo hecho carne es mi hermano mayor. Déjeme relatarle un momentito lo que me pasó cuando tenía como unos 12 años. Sí, pastor. Había un muchacho en la escuela que nos andaba pegando a todos. Y nos pateaba, y nos humillaba, y nos hacía llorar. Y todos le teníamos terror.
Un día jugando un partido de fútbol, el muchacho se enojó conmigo y me amenazó. Me dijo que iba a hacer conmigo, me iba a golpear. Yo lo que hice fue mirar hacia todos los lados. Y gracias a Dios que ahí cerca, sentado en la orilla de la cancha de fútbol, estaba mi hermano mayor. Corrí hacia él, me escondí detrás de él y le dije, ayúdame, me van a golpear. Y él me sacó de atrás y me dijo, nadie te va a golpear. Hoy tú y yo vamos a vencer a ese gigantote que te quiere pegar. Pastor, yo no sé cómo, me puse a pelear con ese tipo y le gané. Y yo todo se lo debo a ese hermanito. Si yo no tengo ese hermano mayor, yo hubiera vivido como un cobarde todo el tiempo. Pero la victoria de Jesús y la esperanza que me da Jesús, como mi hermano mayor, que venció en cada prueba y en cada lucha, me dice a mí que en Cristo hay victoria eterna, que en Cristo hay esperanza, que cuando yo me caigo, que cuando yo lloro, que cuando yo me siento débil, hay una mano que se extiende y me dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Has fallado muchas veces, pero yo te sigo amando, yo permanezco fiel. Nadie te puede separar de mi amor. Yo voy a seguir a tu lado y al final de tu vida te vas a dar cuenta que tu victoria no fue tu victoria, sino la victoria de Cristo acompañándote y llevándote cada día de fe en fe. Es una hermosa figura saber que tenemos junto al trono de Dios nuestro hermano mayor que no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Qué bueno saber que por gracia del Señor somos adoptados. Vamos a esa parte, pastor, porque es una de las figuras hermosas de la elección, el privilegio de la adopción. Dicen los que estudian la adopción, y lo menciona la lección de la semana, que cuando una persona era adoptada tenía privilegios iguales a los de un hijo. No podía ser maltratado, no podía ser entregado a otra persona, tenía el derecho de la herencia. Si morían los dueños de la herencia, él quedaba como hijo, reclamaba la herencia como los demás. Qué lindo saber que ya yo no soy un extraño, no soy un extranjero, no soy una persona que pertenece a un grupo separado, diferente, sino que soy injerto en Cristo Jesús. Esa expresión que también utiliza el apóstol Pablo me gusta, porque yo era una rama de naranjo agrio y lo que producía era espinas y naranjas agrias. Pero ahora me separaron de allá, me pegaron como injerto en un naranjo dulce y ahora recibo alimento, savia de un naranjo dulce. Lo que sucede con esa rama, aun cuando es de naranjo agrio y aun cuando tiene espinas, empieza a producir naranjas dulces. No es otra cosa, sino que Cristo vive en nosotros. Y al vivir Cristo en nosotros, su victoria es mi victoria para siempre. Pastor, y dentro de esos privilegios hay uno que el apóstol menciona cuando él dice que si somos de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué significa todo eso? Herederos y coherederos. Yo estoy pensando que como Cristo es mi hermano, entonces la herencia de mi padre que le toca a Cristo también es mi herencia. Y yo quiero que alguien piense en esta ocasión cuánto es la herencia de mi padre. ¿Quiere imaginarse la herencia de mi padre? ¿Cuánto valen las galaxias? ¿Cuánto vale el universo? ¿Cómo son las riquezas de Dios? No es necesario volver a la esclavitud. Estamos adoptados en la familia celestial, somos ricos, somos libres, somos felices, porque hemos sido adoptados por gracia. Y al vivir en esa familia de vencedores, yo no solamente soy heredero, sino también coheredero, porque no merezco la herencia, pero al hacerme hermano de Jesús, o al Jesús aceptarme como adoptado en la familia celestial, yo vengo a ser coheredero. Es decir, no por línea directa, sino por línea indirecta, porque Jesús me escogió. No soy heredero, soy coheredero. Al ser amigo de Jesús, al ser hermano mayor con Jesús, toda la herencia de Jesús llega a ser mi herencia por toda la eternidad. Y heredero conforme a las riquezas de su gloria, ¿no? Con todo.
Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús. Pastor, no vale la pena seguir siendo esclavos. No vale la pena seguir buscando otros dioses. A mí me parece muy interesante que los seres humanos creen en un Dios nacido de este mundo, que se va a morir, que se va a volver polvo, que un día no lo tendrán más y tendrán que adorar unos gusanos, pero que usted y yo tenemos una herencia tan gloriosa que nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro hermano mayor está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y está intercediendo por mí para llevarme a sentarme con Él, como lo dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el apóstol Pedro lo entendió muy bien en 1 de Pedro 2:9, cuando dice: ustedes son reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, para que lo que están experimentando ahora se lo cuenten a otros, a fin de que ellos también, habiendo vivido como esclavos, sean libres en la misma libertad con que Jesús nos hizo libres. Pastor, y la lección coloca esa frase que se traduce como papi o papito, en esa seguridad que podemos tener de ser hijos de Dios. Pastor, se ha encontrado que las personas que tienen la compañía y buscan relaciones sanas, no solamente que son más felices, sino que viven más larga vida. Usted se imagina si el más grande amigo de mi vida es papito, es Abba Padre, en Él yo lo tengo todo, en Él está el poder, en Él están las riquezas, en Él está la libertad. Por lo tanto, ya no guardo la ley para salvarme, sino como el resultado de uno a quien yo amo. Y por amor a ese le digo: Señor, tú me has dado tanto, tú eres tan grande, tan bello conmigo, que ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué quieres que yo haga. Y lo que Él dice es: no tienes que hacer nada. Voy a poner mi ley en tu corazón y vamos a mantenernos en esta relación de amistad, y yo voy a hacer que tú guardes mi ley, que la cumplas y vivas en ella en total libertad. Amén. Pastor, en este último minuto, la lección pregunta: ¿por qué volver a la esclavitud? Y yo también agregaría: ¿y por qué permanecer en la esclavitud? ¿Cuál es el llamado que tenemos en esta semana? A los hermanos que nos están escuchando y amigos en esta hora, no es necesario vivir más en reglamentos, en leyes, en ceremonias. Estoy diciendo, no nos esclavicemos en ella, porque si Jesucristo nos ofrece un camino mejor, el camino de la libertad y del gozo de su palabra, el camino del gozo de sus promesas, no tenemos por qué vivir diciendo: es que tengo que hacer esto, es que tengo que vivir, tengo que guardar, tengo que observar, sino amo a mi Señor y quiero hacer su voluntad para siempre. Amén. Así que la lección de esta semana nos permite saber que podemos aspirar y disfrutar de todos los derechos y privilegios de pertenecer a la más grande familia, la familia de Dios. Pastor Daniel, muchas gracias. El Rey de Gloria nos haga herederos ahora y para siempre. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.